Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer el patrón base de la manga. En un vídeo anterior ya vimos cómo tomar las medidas, cuáles son las medidas que necesitamos para poder hacer este patrón. Y te voy a enseñar además cómo tienes que hacer ciertos cálculos para adaptarlos al patrón base. Así que nada, si quieres aprender cómo se hace el patrón base de la manga, quédate a ver el siguiente vídeo. Bueno, lo primero que vamos a ver son las medidas que necesitamos calcular. Ya hice un vídeo, ¿vale? En el que os enseñaba cómo tomar las medidas para poder hacer la manga. Os lo enseñaba, pues bueno, para hacer una manga a medida. Y bueno, ya vimos, volviendo un poco atrás, la sisa delantera y la sisa de espalda, cómo la tomábamos. Tomamos directamente del patrón con la cinta métrica, la sumábamos y la dividíamos en dos. Entonces tenemos aquí el ancho de manga. Para entender esto más detalladamente te recomiendo que veas ese vídeo, que te lo voy a dejar por aquí, para tener tus medidas. Y la altura de copa, que serían 12, es decir, la medida de la sisa de punto a punto, de manera diagonal, esa medida la dividimos entre 3 y el resultado lo multiplicamos por 2. Y ahí tenemos la altura de la copa. El resto de medidas yo la voy a tomar de la talla 36 como ejemplo, ¿vale? Estas de aquí provienen de estos dos patrones que son de esa talla, de la 36. Voy a continuar con ella y bueno, tenemos el largo de manga, que para la talla 36, si miramos en la tabla de medidas industriales, tenemos 58 centímetros. El contorno de muñeca o puño, tenemos el puño flojo, ajustado. El puño flojo tiene 22 centímetros y el ajustado tiene 16. Lo que yo tengo que hacer es dividirlo a la mitad cada uno, ¿vale? Este, por ejemplo, pues serían 11 centímetros y este serían 8 centímetros. Normalmente para la manga base necesitaríamos el ajustado o el fluso. Le podemos dar un poquito de holgura, pero bueno, yo he anotado estas dos para cuando queramos hacer uno, queramos hacer otro, ¿vale? Así las tenéis siempre ya vuestras medidas calculadas. Y el contorno de brazo, que sería 27 centímetros. Medida también vimos cómo tomarla. Y de esta medida tenemos que hallar la mitad, que son 13,5. Esta medida, el contorno de brazo, es para cuando vayamos a hacer una manga corta que vaya a ir ajustada o incluso una manga larga que queramos meterle un poquito, pero para la manga base no nos va a hacer falta, ¿vale? Yo he calculado las medidas que necesitamos general, pero que algunas de estas no las vamos a ver en el patrón base. Entonces, bueno, estas son las medidas que tenemos y cómo calcularlas, claro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea recta. Bueno, o en escuadra, ¿vale? Podemos hacer directamente la línea con la regla y ya después encuadrar. Pero bueno, para hacerlo más rápido voy a colocar así el cartabón y lo voy a trazar más o menos a la mitad del papel. La idea es que nos dé a ambos lados la mitad del ancho de manga, ¿vale? Es decir, que yo de aquí para acá me ve el ancho de manga, la mitad, esos 20,8, y de este lado a este también, para que después cuando yo corte no me falte papel. Como ya digo, voy a trazar esa escuadra. Trazo aquí la línea en horizontal de manera indefinida y aquí la larga. Si vemos que nos falta recorrido o lo que sea, pues simplemente con la regla terminamos de trazar, tanto en la parte superior como inferior, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que directamente voy a medir, a ver si me da, que son 58 de largo. Me falta un poco, entonces voy a terminar de alargar la línea del largo. Y aquí para cerrar. Que tenemos el ángulo hecho, aquí tenemos el punto A y desde A hacia abajo vamos a marcar la altura de copa, que en el caso de mi ejemplo son 12 centímetros, pero siempre digo que tú tienes que tomar la tuya. Lo que puedes hacer también es trazar otra vez los 12 desde la línea horizontal o escuadrarlo directamente, lo que más te gusta hacer, y lo unimos con línea recta. Y este sería el punto B, que corresponde, como ya digo, al alto de copa. Desde A sobre esta línea de aquí, ¿vale? Del punto B, marco el ancho de manga, es decir, la mitad del ancho de manga. Esos 20 centímetros con 8. Y lo que voy a hacer es que voy a ir girando. Este punto tiene que permanecer siempre en A. Y ahora cuando me dé 20,8, cuando corte en la línea horizontal, ahí donde yo marco. Aquí como es a escala, pues bueno, no se aprecia tan bien, pero digamos que estaría entre los 20,5 y los 21. Al menos sería este punto. Entonces aquí justo donde corta, donde está la medida de ancho de manga, la mitad, ahí es donde yo voy a marcar. Y este es el punto C. Ahora lo que hago es que uno desde A a C en línea recta. Y nos quedaría esta forma.
Ahora sobre la línea que acabamos de trazar, bien, sobre esa línea lo que voy a hacer es que voy a marcar la mitad. Desde A a C marco la mitad que hay. Podemos bien coger la cinta métrica, como es blandita, la podemos doblar hasta el punto C y lo que nos dé ahí va a estar la mitad. O bien directamente también tomar el ancho que tengáis, por ejemplo 20,8. La mitad, que sería 10,4, pues lo medís con la cinta o con la regla, como queráis, hasta que os dé la medida. Bueno, este sería el punto 1. Ahora vamos a marcar otros dos puntos, que sería por un lado la mitad entre A y 1 y la mitad entre 1 y C. Es decir, la mitad de cada mitad, para que lo entendamos. Y seguiríamos el mismo procedimiento. La lleváis hasta el punto 1 y como aquí va a tener la misma medida, pues lo marco aquí también. Ahí. Este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 3. Desde el punto 2 hacia arriba, justo en paralelo con la línea, vamos a medir 1 centímetro. Y aquí tendríamos 2, bueno, el otro punto 2 le he puesto una coma para diferenciarlo del 2 normal. Y desde 3 hacia abajo marco otro centímetro más. Desde 1 hacia arriba marco medio centímetro, es decir 0,5. Y aquí tendríamos el punto 1, 1, ahora lo que voy a hacer es, para diferenciarlo bien tanto la sisa delantera como la sisa espalda, porque estos puntos nos va a servir para eso, voy a utilizar dos colores diferentes. Bueno, voy a utilizar los bolígrafos, uno rosa y otro violeta. Como vamos a dibujar la sisa, podemos usar las reglas curvas o a mano alzada. Si a veces incluso las reglas curvas no nos permite trazar la curva que queremos y tenemos que hacerlo a mano alzada. Voy a trazar primero la sisa delantera, que la voy a trazar en rosa, por ejemplo. Y la sisa delantera va desde A, paso por 2 comas, paso por 1, paso por 3 comas y termino en C. Para la sisa espalda paso por los mismos puntos, pero en el centro paso por 1 coma, es decir, A, 2 comas, 1 coma, 3 comas y C. Vamos primero con la espalda. Voy a unir primero la primera mitad del recorrido de la sisa, ya después el segundo. Es importante que aquí no sobrepasemos, ¿vale? No hagamos con la curva así ni nada, que quede justo aquí, por lo menos incluso varios milímetros o centímetros justo recto, para que no me haga el pico de la copa muy pronunciado. Por uno. Ahí tenemos la sisa de la espalda. Para la otra parte de la misma sisa espalda, pues desde el 1, pasando por 3 comas y acabando en C. Y ya estaría nuestra sisa delantera dibujada. Es súper fácil, ya digo que al principio puede parecer un poco lío, pero es muy fácil. Y bueno, ahora vamos a ir con la sisa espalda, que en realidad pasa por 2 comas, pero se eleva un poquito, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es directamente pongo la curva justo por donde está la sisa delantera y sin mover esta parte de aquí, justo en el A, la elevo en el 1, en el centro, que es por donde tiene que pasar. La uno un poquito aquí y trazo desde A, pasando por 1 coma, y me quedo ahí para ahora dibujar el resto, ¿vale? Voy a volver a repasarlo por si acaso no se ve. Y aquí fíjate que se eleva un poquito, pero es natural, porque al elevarse aquí, pues la curva hace que se eleve ahí. Y ahora la siguiente parte, desde 1 coma hasta C. Tengo también la sisa espalda. La idea es que, si te fijas, la sisa delantera es un poquitín más metida que la espalda, siguiendo un poco la misma línea que los patrones base. Si te fijas, los patrones básicos, lo que es la sisa del delantero es más pronunciada que la espalda, un poquito más de recorrido. Entonces, bueno, ya tenemos lo que es la copa de la manga dibujada, que es lo más entretenido, por así decir, y ya nos quedaría lo más fácil, que es el largo y demás. Y bueno, desde el punto A, sobre el largo, vamos a marcar el largo de la manga, que son 58 centímetros. Eso es la medida para una manga estándar larga, que después siempre podemos modificar a nuestro gusto. 58, podemos volver a hacer otra seña. Hacemos una línea recta uniendo esos dos puntos. Y bueno, este es el punto D, desde A a D, el largo de manga. Ahora desde el punto D, sobre la línea, vamos a marcar la mitad de ancho de puño flojo. En mi caso, como era un contorno de 22, marco 11.
que ya digo que es mi ejemplo. Normalmente el puño flojo, como comento, es la medida general que se toma para el básico. El puño ajustado suele ser cuando hacemos, por ejemplo, una manga para una camisa y queremos lo que es el puño de la camisa como tal, aparte, pues ajustarlo. O una camisa o cualquier otro modelo que queramos hacer, o incluso en tela stretch, que queramos bien ajustadito. Ahora, este va a ser el punto E y ahora unimos C con E en línea recta. Y lo que voy a hacer, esto es algo que suelo hacer, no siempre es necesario porque depende del modelo. Bajo un poquito y lo que hago es que marco unos 7 milímetros, unos 0,7 ahí, más o menos estaría aquí, para unir con una curva muy suave desde ese punto sobre el ancho del puño. Esto es porque la manga, si te fijas aquí una línea realmente como diagonal, si yo después la cierro me va a quedar un pico aquí. Cuando yo una este punto con el opuesto, digamos, para cerrar el puño, me va a hacer en la manga, la costura central, me va a hacer un pico. Entonces eso es para evitar el pico, para corregirlo, digamos. Ya tenemos trazado nuestro patrón base de manga. Ahora lo que hago, que fijaos que aquí había dejado un trocito sin dibujar, voy a doblar por la línea central. Bueno, aquí he doblado. Y ahora lo que voy a hacer, yo lo que suelo hacer es para obtener mejores resultados, coloco alfileres para que estas partes queden juntas. No hace falta, podemos pasar directamente a la tijera y ya. Pero yo, pues bueno, para evitar que se me mueva un poco y ya me vaya a quedar un poco diferente, pues coloco alfileres. No colocamos mucho, eso sí, porque si colocamos demasiado igual ya sí que se nos puede montar mucho y modificar la medida. Por lo menos uno en el puño, o en el largo otro o dos, porque claro, esto es al final una escala, es más pequeña la manga, pero en una escala real pues evidentemente tendríamos que poner algunos más. Y ahora con una tijera vamos a cortar por todo el contorno verde, todo lo que hicimos. Y ahora cuando lleguemos a la copa cortamos por la línea violeta, es decir, por la del largo de la sisa espalda. Es importante que, bueno, para cortar bien vayamos apoyando la mano y no lo movamos mucho, porque tiene que salir, como ya digo, dos capas. Tiene que salir doble. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que intentar que la copa no empiece la curva ya bajando, sino que haya por lo menos un poquito de plano, igual que he dicho, de que no quede muy hacia arriba, tampoco muy para abajo, porque nos quedaría muy pico. Y la copa, la parte de arriba tiene que quedar redondita. Entonces, bueno, ya hemos cortado nuestra manga, retiramos los alfileres y ahora se abre. Y ya tenemos aquí nuestro patrón de manga perfectamente trazado. Os recuerdo que esto es una copa estándar y que aparte de eso también os quería decir que normalmente las mangas, yo suelo hacer las mangas en función del diseño, es decir, no tengo un patrón base de manga como tal, porque cada sisa necesita un diseño. Normalmente yo tampoco hago las mangas con el patrón base, es decir, siempre transformo la sisa para ampliar recorrido y que no me quede muy ajustada, pero eso ya lo iremos viendo en próximos vídeos. Por ahora este procedimiento es igual independientemente de la sisa que tenga, pero es lo que te quiero avisar, no te hagas. Si te vas a hacer una blusa, vas a querer empezar a ver por tu cuenta, intenta transformar la sisa, ¿vale? Bajarle por lo menos 1 centímetro, centímetro y medio y sacarle también un poco a la del delantero y de la espalda. Y ya con esa sisa transformada, pues tú ya tomas las medidas para obtener una manga más acorde. Y bueno, por último voy a recortar por la línea rosa, que va a ser la del delantero. La de la espalda ya la podemos quitar porque ya tenemos abierto el patrón. Y esto me daría como resultado la sisa delantera, voy a poner aquí una D, y la sisa espalda. Si quieres, lo que yo suelo hacer, si tienes algún piquete a lo mejor en el codo, pues yo qué sé, para un diseño, pasarlo también a la espalda. Lo que yo suelo hacer es pasar el piquete central, este piquete, este de aquí, este va a ser importante, estos dos no, pero este lo traspaso a la espalda y lo que hago es que en el delantero, para diferenciarlo de la espalda, pongo otro piquete a 1 centímetro más o menos, hacia abajo, hacia la parte baja. ¿Vale? Para después poder colocarlo a la sisa del cuerpo. Y este va a ser el piquete de la espalda, que lo voy a traspasar por la cara delantera. ¿Vale? Este es el piquete. Hay gente que simplemente hace este piquete en la espalda, que hace uno para ver cuál es la espalda y ya está. Yo lo hago así para que me quede muy bien la manga. Y el piquete delantero del centro de la manga
no es este. Esto es algo sumamente importante, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pasar estos piquetes al delantero y la espalda del patrón, de la transformación que estamos haciendo. Bueno, vamos a terminar el tema de los aplomos, de los piquetes, ¿vale? Voy a ir bordeando, ¿vale? Esto lo marqué ya en la manga, los dos piquetes delanteros, el piquete espalda. Y ahora lo que voy a hacer es que esta curva que pertenece al delantero de la manga, voy a ir bordeándola con el delantero, la sisa delantera del cuerpo delantero. Aquí he marcado los dos piquetes, ya lo había hecho antes, pero bueno, se me quedó la cámara sin memoria, entonces me quedé ahí. Pero de todas formas, como lo marqué un poco deprisa porque se me estaba acabando, los marqué mal. Voy a ir poco a poco, voy a ir más lento y lo voy a marcar. Vale, ahí va un poquito más para arriba, tampoco es que haya una gran diferencia, pero bueno, lo voy a marcar en rosa para diferenciarlo de lo anterior. Le voy a seguir, después ya lo termino de trazar, sigo subiendo, ¿vale? Espero que lo estéis entendiendo bien. Como es curva, pues yo voy con este dedo, voy apoyando, con esto voy girando y así. Ahí. Y ahora lo que hago es que con un lápiz, es importante que sea con lápiz, marco aquí, justo donde termina la sisa, ahí marco, hago una marquita, ¿vale? Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo pero con la espalda, ¿vale? En este caso comparándola con la sisa espalda. La espalda sería este lado, como tengo el piquete marcado porque lo marqué antes, pues lo tengo más fácil para verlo. Uno con el extremo de la sisa de la copa, con el extremo de la sisa de la blusa, igual que en el delantero. Venimos ahí. Ahí tendríamos el piquete incidiera en ese punto, ¿vale? Yo tengo que marcar el piquete de la manga, lo tengo que trasladar a la blusa y en el punto donde caiga, ahí donde lo marco. Sigo girando y marco ahí, aquí, que es donde termina la sisa. Lo que hago es que ahora lo traslado este punto a la parte del derecho para poder verlo bien. Bueno, aquí tenemos esta marquita, corresponde a la espalda y esta al delantero. Aquí me queda una diferencia. Esta diferencia es mínima, por lo cual no va a tener mucha importancia. Pero bueno, en términos generales, para identificar exactamente dónde está el piquete central de copa, lo que hacemos es que medimos la distancia que hay de un punto al otro. Por ejemplo, aquí tendríamos como 8 milímetros, 0,8 centímetros más o menos. Entonces, lo que hago es que esa medida, esos 0,8, lo divido a la mitad y me daría 0,4. Entonces, entre este punto y este, yo marco esos 0,4, o lo que es lo mismo, la mitad entre estos dos puntos. Imaginaos que, por ejemplo, en vez de 0,8 me hubiera dado 1 centímetro directamente. Yo marcaría medio centímetro entre esos dos puntos. Sería más o menos por aquí. Este sería el piquete central de la copa. Ese sería, no este. Cada uno tiene un sistema, como ya he comentado varias veces. Pero es que así no te va a quedar en la vida. O sea, da igual el método que pruebes, que a mí es que no me funciona para nada. Este es el piquete central. Este es el piquete para el delantero y este es el piquete para la espalda. Y lo que hago es que, bueno, esa medida pues la traspaso a los patrones. Aquí tengo el piquete que me señaló de la espalda y aquí el delantero. Esto no le hagáis caso porque no van ahí, ¿vale? Van aquí un poquito más para arriba. Y ya tendríamos todas las muescas hechas. Cuando vayamos a pasar a la tela, pues lo principal que tenéis que tener en cuenta es que estos dos puntos de la manga, los dos extremos, es decir, cuando yo cierro la manga, una vez que está cosida, ¿vale? Me quedaría aquí una costura, aquí
aquí este es el centro de la costura. Me queda una costura que tengo que hacer coincidir con la costura que resulte de unir el delantero con la espalda, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, este punto. Este punto tendríamos que unirlo con ese que os comentaba. Después tendríamos que unir estos dos piquetes de la manga con estos dos del delantero. Este piquete de la espalda con este de la espalda de la blusa. Y después este piquete que es el central con el hombro, es decir, con la costura del hombro, que sería esta, uniendo ambos patrones. Ahora mismo así, pues bueno, puede que no lo entendáis muy bien, pero a la hora de pasar la costura veréis que es muy fácil. Y por último, y también muy importante, es que al haber hecho ese cálculo, al haberme dado un punto del delantero, al haberme dado aquí, otro aquí me queda un espacio. Verdad que en este caso no es una medida muy grande, es muy pequeña, son unos milímetros, pero este espacio yo lo he dejado, ese pequeño margen, para después embeber la copa. Normalmente la copa se embebe. Es muy poquito, ya os digo, no sería muy fácil de embeber, pero si tú no quisieras embeber, es decir, si tú quisieras que esa medida quede justo, es decir, que justo en este punto que hemos marcado en verde queden la sisa delantera, la sisa de espalda, o mejor dicho, que no haya diferencia entre un punto y otro, lo que haríamos sería, igual que he hecho, medir ese espacio. Como me da 0,8, yo lo que haría sería, y como una medida muy pequeñita, meto en este lado 0,4, ¿vale? En este extremo de la manga, aquí 0,4, y en el otro lado lo otro 0,4. Y lo que haría es que simplemente, pues bueno, esto de aquí lo llevo hacia abajo, lo vuelvo a unir con el puño y se lo quito. Y ya está, ya me quedaría la copa justo a la medida. Y aquí seguiría quedando el piquete central, ¿vale? Justo en el mismo punto, una vez que esos dos piquetes quedaran unidos. Porque al haberlo quitado aquí ya que se juntarían a la mitad y seguiría siendo la marquita verde que hemos puesto. Y nada, esto es todo. Espero que lo hayas entendido, porque realmente, ya os digo, es muy fácil el patrón de la manga. Lo más importante, como ya te digo, es sobre todo el tema de los piquetes, que en un principio puede que incluso te parezca un poco más complicado, pero es cuestión de tener un poquito de paciencia, ya que es importante que vayamos haciendo el recorrido que os he enseñado, hacerlo muy bien, porque cualquier mínimo fallo ya me va a dar el punto en otro lado o lo que sea. Bueno, esto es todo, espero que te haya gustado, que te haya servido.